El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins y como de costumbre vamos a compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Antes de iniciar les pido que me acompañen a orar. Amén. Señor, te damos las gracias por una oportunidad más que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú permitas, Señor, que esta palabra caiga en un terreno fértil donde dé el fruto al 100%. Ayúdame, Señor, a exponerla de la manera en que tú lo has determinado, Padre. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy en este único estudio, vamos a ver lo que es el libro de Habacuc. El tema, fidelidad a pesar de todo. Fíjense, el libro de Habacuc está en el Antiguo Testamento, tiene 3 capítulos. Y lo que sabemos acerca de Habacuc se deriva de su propio libro. Tal vez fue a una escuela de profetas. Por el cántico que vemos en el capítulo 3, podríamos decir que era poeta, que pudo haber sido poeta, o quizás cantor en el culto del templo. Era un hombre sincero que no temía hacer preguntas aún al mismo Dios. Los caldeos o babilonios lograron librarse del yugo asirio en el año 612 a.C. y siguieron conquistando otras naciones. Se mantuvieron como una gran potencia hasta que Babilonia, a su vez, fue vencida por los medos y los persas, unos 70 años después. Habacuc profetiza probablemente en Judá, no mucho antes que los caldeos vencieran a los defensores de Jerusalén, es decir, cerca del año 600 a.C. y durante los reinados de Joacás y de Joacim. Vamos inmediatamente a ver nuestro primer punto de este estudio de hoy, que vamos a subtitular, vamos a decirlo de esta manera: el clamor que parece no tener respuesta. El clamor que parece no tener respuesta. Vamos a leer Habacuc 1, los versos del 1 al 4. Y voy a estar leyendo en Reina Valera 1960. Amén. La palabra ya está bendecida, hermanos, porque es palabra de Dios. Pero le pedimos al Señor que traiga revelación de la misma a nuestras vidas. Amén. La palabra dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pareciera en estos versos que acabamos de leer que Habacuc está cuestionando al Señor, pero realmente Habacuc acude a él. Primero porque sabe que de su existencia y de su justicia. El profeta más bien expresa su aturdimiento por la falta de acción del Señor, ¿verdad? Por parte del Señor frente a tanta maldad, y pregunta por qué y hasta cuándo. Él veía tanta injusticia y le hacía estas preguntas al Señor. Y muchas veces nosotros, sobre todo en este tiempo, nos hemos preguntado por qué y hasta cuándo.
Dice, Habacuc tiene fe en que Dios sí tiene interés en lo que está pasando, pero ¿qué sucede? El pueblo de Judá hace caso omiso de la ley de Dios en cuanto al trato que han de darse unos a otros. Cuando una nación o una persona carece de principios básicos como los que nuestro Creador ofrece, cada cual fija sus propias normas y rara vez son equilibradas y justas. ¿Cómo puede haber justicia cuando cada quien interpreta para su propio beneficio? ¿Cómo puede Jehová tolerar tal estado de cosas? Habacuc preguntaba, o sea, se cuestionaba, y pareciera como que el Señor no le daba respuesta. Parecía que no recibía respuesta de parte de Dios. Vamos a continuar leyendo los versos en el mismo capítulo 1, a partir del verso 5 hasta el capítulo 2, el verso 1, para ver Dios obra por medio de los caldeos. Continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, y yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios con D minúscula. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos como anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responderme tocante a mi queja. Fíjense, el Señor, lo más impresionante que vemos aquí es que el Señor responde a la primera queja del profeta, explicando que suele hacer sus obras sobrenaturales usando medios naturales. Parece una gran contradicción el hecho de usar a un pueblo pagano para castigar a su pueblo. Sin embargo, eso es precisamente lo que Dios está haciendo. Ese pueblo será temible y terrible, como es todo aquel que actúa sin principios. Esas características serán expresadas como los hijos de Dios
y un momento dado derribarán el derecho y la dignidad del pueblo escogido. Dice, ¿verdad? Describe cómo actúan los caldeos y dice que su orgullo los llevará a su propia destrucción. Como dice en Proverbios 16:18, dice, son como el necio que se jacta de ser el único Dios que hay. El Todopoderoso tendrá la última palabra. Habacuc no se queja, no se queda del todo satisfecho con la respuesta de Dios. Y vemos que hay una segunda queja. Reconoce que el Señor es Dios, que es desde el principio eterno y santo mío. Y se relaciona, ¿verdad?, con las criaturas de forma personal. En el verso 2:1, en el capítulo 2, el verso 1, vemos que el problema del profeta no es tanto falta de fe como falta de comprensión. Solo Dios puede quitar el velo del misterio de su voluntad, lo que quiere y lo que permite. Así Habacuc propone estacionarse como atalaya sobre la torre para ver cómo va a terminar el asunto. Leíamos en el capítulo 2, verso 1, que él decía como que iba a esperar a ver qué era lo que iba a pasar, qué era lo que el Señor iba a hacer. Vamos a continuar leyendo los versos del 2 al 6 en el mismo capítulo 2. Y continúo leyendo en Reina Valera 1960. Del 2 al 6 dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Entonces aquí es cuando el Rey del universo le responde a Habacuc y le dice que escriba lo que él le va a decir y que lo escribe en tablas, pero con claridad. En el verso 3 leíamos, ¿verdad?, que a veces, como dice, que podría tardar. ¿Por qué? Porque a veces la espera parece interminable, hermanos. A veces parece como que no recibimos lo que Dios nos ha dicho. Pero, como dice aquí, aunque tardare, lo recibiremos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es cierta, es verdadera, y el tiempo de Dios es perfecto. Cuando llega, ese es el momento perfecto, porque el tiempo de Dios es bueno, es perfecto, y el tiempo de Dios llega. El verso 4 vemos que la fe es necesaria para la espera. Es la fe la que nos asegura que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Cuando dice, más el justo por la fe vivirá, es que esa fe es lo que nos mantiene a nosotros vivos. Esa fe es la esperanza. Sin fe, dice la misma palabra, que es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no hay esperanza, no lo vamos a lograr. Esa fe es la que nos mantiene a nosotros seguros, como mismo ella dice, de que recibiremos lo que se nos ha prometido. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
el verso 5, ¿verdad? Dice, quizá parezca que se está cumpliendo en otro lo que Dios nos ha dicho, pero espera, porque verás lo que Dios te ha prometido. Vamos a continuar leyendo y vamos ahora a leer en el capítulo 3 los versos del 13 al 15. Y vamos a ver a Dios librará a su pueblo. Habacuc 3 del 13 al 15 dice así: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Fíjense, aquí, después de presentar gráfica y poéticamente en los versos anteriores lo que la ira de Dios hace con los que se le oponen, vemos aquí cuál es su propósito principal. El propósito principal de sus acciones, y ese es el de librar a su pueblo. Yo quiero que veamos, antes de continuar, lo que dicen los versos 3 y 4 de este mismo capítulo 10. Dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Cuando nosotros leemos esto, es como que el profeta mira al futuro, hablando del ungido, quien es Cristo. Pero cuando vemos que él continúa hablando en los versos 14 y 15, vemos que él se remonta a cuando David tuvo este enfrentamiento con Goliat, y cuando habla de las aguas, él recuerda cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto. Es decir, que él aquí habla de lo que sería el futuro del pueblo, pero también habla de la manera en la que Dios lo había librado. Y qué bueno es cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, que en vez de nosotros enfocarnos en lo grande que es el problema, pensemos en ese Dios que nos ha librado de situaciones peores. Y es lo que hace el profeta aquí. Recuerda esas acciones de Dios y tiene la esperanza de que así mismo el pueblo será librado de la misma manera, en que ya Dios lo había librado anteriormente. Y el último punto que vamos a ver es el que da título a esta lección: fidelidad de Dios a pesar de todo. Y vamos a leer unos versículos que para mí sustentan nuestra fe realmente. O sea, no sustentan nuestra fe, sino que nos ayudan. Son esos versículos que verdaderamente nos ayudan a nosotros como a estar bien arraigados, bien agarrados del Señor. Amén. Vamos a leer los versos del 17 al 19 y continúo leyendo en Reina Valera 1960. En el capítulo 3 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice aquí, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Y esas últimas palabras se leían con instrumentos, o sea, parece que eran cantadas que iban. Amén. Fíjense, dice, después de expresar su incertidumbre, en el verso 16, ¿verdad? El profeta demuestra su fidelidad basada en su fe. Aún en medio de la adversidad y el peligro, la decisión se ha tomado.
va a creer en Dios. Y aquí el profeta hace una descripción de situaciones extremas. Aunque no haya alimento, aunque no haya motivos de celebración, aunque no haya nada, con todo, dice él, se gozará en el Dios de su salvación. Con todo es que nosotros tenemos que gozarnos en él. Y termina diciendo que sus pies es el que lo hace andar en las alturas. A veces el camino pareciera como que se va cayendo en nuestro caminar, pero tenemos la certeza que si el Señor va con nosotros, el camino es seguro. Nuestro pie no va a resbalar, nuestro pie va a ir pisando firme, porque es Cristo el que va abriendo camino delante de nosotros. Amén. Fidelidad en Dios a pesar de todo. Mantenernos fieles a Él, sin importar lo que veamos a derecha o a izquierda, sin importar qué adversa sea la situación. Mantenernos fieles al Señor, de la misma manera que Él es fiel. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este tema tan enriquecedor, Señor. Gracias porque a través de este libro, de este profeta, de estos 3 capítulos, tú nos motivas a que nosotros seamos fieles a ti sin importar lo que veamos. Ayúdanos a no perdernos nunca, Señor, a mantenernos siempre firmes, siempre sujetos a ti, Señor, a ti que eres, Señor, la roca firme. Nosotros somos los pámpanos, Señor, pero tú eres la vid verdadera. Ayúdanos a mantenernos siempre pegados a ti, atados a ti, Señor, para nosotros poder sobrellevar todas las situaciones. Tú dices en tu palabra que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque tú has vencido el mundo. Y confiamos, Señor, en que es así. Tenemos fe en que tú, Señor, estás por encima de toda circunstancia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Te pido que tú bendigas a cada una de las personas que están viendo este estudio. Bendícelos, Padre, y ayúdanos a todos a mantenernos fieles a ti. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Comparta estos videos. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invito a que nos acompañe. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y para nosotros será de mucho gozo recibirle y que nos acompañe en cada uno de nuestros servicios a adorar como un pueblo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.